trabajar, que ustedes tienen alianzas en las cuencas, tienen alianzas en la diversidad, desde el negocio, ¿cuáles son las grandes dificultades? Porque nosotros encontramos muchas iniciativas individuales, pero cuando llegamos al territorio, cada empresa tiene su iniciativa de diversidad por un lado, las que los tienen y muchos no las tienen. Entonces, ¿cómo ves esos retos un poco de poder restaurar y mantener los servicios de los sistemas que son finalmente una base de la prosperidad? Definitivamente es un reto. Nosotros lo que hemos tratado es buscar alianzas. Hemos hecho trabajos individuales, pero definitivamente las alianzas ayudan a que el impacto sea mucho más alto. Entonces no solamente trabajamos con las autoridades, primero con la comunidad, que es el gran protector, digamos, y el gran impactado con este proceso, y con las autoridades locales y con entes que trabajan el asunto. Entonces, por ejemplo, en el caso colombiano estamos estableciendo una alianza para análisis de las condiciones de biodiversidad en la cuenca del río Claro, por ponerles un ejemplo específico, cerca de una de nuestras plantas. Estamos tratando de cerrar una alianza con el Instituto Humboldt para identificar las condiciones de esa cuenca, de esa zona en la que tenemos presencia, y la mejor manera de establecer esos planes, no solo de desarrollo de nuestras actividades, sino de conservación de la biodiversidad y de recuperación en los casos, digamos, de las zonas mineras donde tenemos impactos, por ponerles un ejemplo específico. Entonces, trabajamos en alianza, trabajamos nosotros con nuestros criterios, tratamos de implementar todo eso que les mencioné, esas guías que nos establecen la industria de cómo se rehabilitan las canteras, cómo se conserva la zona, pero lo llevamos a la práctica no solo nosotros, sino en alianza con otras entidades. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Johannes. Nosotros percibimos aquí en Andi muchas prácticas comunes en las empresas, pero en buena medida porque las empresas aquí son muy grandes. Pero hay una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas que son parte de la cadena de proveedores, que uno se pregunta si es, digamos, tan fácil, tan fértil el espacio para trabajar en eso. ¿Cómo percibes, digamos, la mirada de la economía circular desde las medianas y las pequeñas empresas y las oportunidades que tienen de pronto las empresas líderes de promover estos valores, estas miradas, estas eficiencias a través de esa cadena de proveedores o distribuidores? ¿Cómo percibes eso? Bueno, yo creo que hay diferentes tipos de pequeñas empresas, pero creo que en las presentaciones de las empresas, tanto de Nestlé y de algo que hemos escuchado, la preocupación de integrar la cadena de valor con una visión de sostenibilidad es importantísimo, ¿no? Entonces, el punto de vista para enfrentar el reto de la sostenibilidad de las pequeñas empresas requiere ese punto de vista de la cadena de valor. Hay que trabajar, involucrar, verlo como una alianza, no tanto como una iniciativa solo de las empresas líderes, empresas anclas, sino de realmente hacer alianza con los proveedores e involucrarlos en buscar soluciones para toda la cadena de valor, porque para las pequeñas empresas es obviamente importantísimo participar en esta visión, porque el futuro es en la sostenibilidad de los sectores. Obviamente hay otras empresas pequeñas que no son proveedoras, que venden directamente a los clientes, y que también hay hoy en día, por ejemplo, si yo comparo con la Unión Europea, hay muchísimos instrumentos de alianzas entre pequeñas empresas fomentados por el Estado. Les doy un ejemplo de alianzas para la innovación, que típicamente es un problema que las pequeñas empresas que directamente venden a los clientes tienen pocas capacidades para innovar. Entonces lo que hace la Unión Europea es que financia proyectos de innovación colectiva, donde tal vez 10 empresas pequeñas que trabajan en el mismo sector identifican un problema, financian un proyecto de investigación que dura 3, 4 o 5 años más a largo plazo para hacer innovaciones radicales, y el gobierno o la Unión Europea paga, digamos, el 30, dependiendo de qué tan cerca estamos con la aplicación, paga hasta el 50% de los costos. Y eso es un problema, creo que
Si uno compara hoy en día los fondos disponibles para fomentar la innovación en la pequeña empresa aquí en Colombia con lo que tienen países competidores, es algo que hay que meterle plata, hay que realmente hacer algo. Porque en países como competidores de la Unión Europea o Estados Unidos tienen sus particularidades, las dos zonas son diferentes, pero en términos del PIB hablamos del 3-4% de lo que se invierte en temas de innovación por el sector público. Y hay muchísima cooperación también entre pequeña empresa y universidades de ciencias aplicadas. Ahí hay que meter mucho más iniciativa para que las pequeñas empresas puedan fortalecerse en términos de innovación, porque tampoco en otros países lo logran solos. Muchas gracias. Marco, planteaste unos temas más complejos, la sostenibilidad del campo. Yo sé que ustedes son parte de algunas iniciativas globales de agricultura sostenible. ¿Cómo ves eso en el campo colombiano? O sea, ¿qué se requiere del gobierno? ¿Qué se requiere para que las empresas colaboren entre ellas para realmente lograr impacto? Que parte de nuestro problema muchas veces es que logramos pequeños impactos, pero no logramos la escala. ¿Cómo percibes los retos un poco de qué debería hacer el gobierno y qué deberían hacer las empresas para trabajar entre sí, empresas como ustedes? No, ciertamente el reto que afronta el campo colombiano es mucho más amplio de lo que podemos analizar en un foro tan breve como este. Yo creo que la coyuntura no necesariamente corresponde a una coyuntura local. El campo está afectado por aspectos macroeconómicos que no necesariamente el gobierno, y los que hemos trabajado con el gobierno sabemos las políticas agrarias en el país, lo fallido que han sido, lo desafortunadas que han sido. Sin embargo, el país actualmente está entrando en vigor los tratados de libre comercio, de manera que se está encontrando una coyuntura bastante estrecha para poder moverse en momentos en donde el país lleva un rezago importante de inversión para el campo. Por eso poníamos de presente un poco que se viene hablando mucho del agro como una solución del posconflicto. El agro va a necesitar mucho más de una política económica normal, va a necesitar de algo excepcional, porque por un lado van a tener los TLCs, por el otro lado tiene un rezago en la inversión, de manera que el esfuerzo para la industria agroalimentaria es todavía mayor. El tema del café ha sido altamente cuestionado actualmente, digamos, su viabilidad. El campo lechero igualmente tiene unos retos similares. Por eso estamos trabajando de la mano del gobierno y las instituciones del gobierno y el Ministerio de Agricultura para poder tener una política agraria mucho más clara para el campo, porque esto en gran parte es la sostenibilidad del país. Colombia sigue siendo un país agrario, pero tiene unas circunstancias de fragilidad en este momento que es necesario revisarla. Nosotros, desde nuestra plataforma de creación de valor compartido, específicamente estamos trabajando en la productividad del campo, pero vamos a necesitar de la mano del gobierno para poder salir adelante. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tenemos, y para nosotros que pertenecemos a la industria de alimentos y bebidas, claramente lo vemos como una prioridad. Nosotros hemos impactado a más de 42.000 fincas cafeteras, igualmente más de 3.000 fincas ganaderas con proyectos, pero se van a requerir mucho más de lo que hoy en día afronta el país. El mercado internacional igualmente tiene unos retos, pero hay competidores en este momento de productos tan esenciales como el café, como la leche en Colombia, que tenemos que tener una política agraria mucho mejor estructurada de la que tenemos actualmente, y estamos trabajando con el gobierno para dar alternativas al campo, porque en gran medida va a ser el futuro de Colombia. Bien, te agradezco. Vamos a entrar a un tema ronda, pero antes quería preguntarle a Melissa, a ver, con tantas iniciativas, algo sobre la métrica. O sea, tienen muchas iniciativas, entonces, ¿cómo miden?
¿Cómo miden? Quizá medir al interior de la empresa puede parecer un poco más simple, pero ¿cómo miden un poco el resultado de las alianzas? ¿Cómo miden los efectos en los proveedores? ¿Cómo es esta métrica? O sea, seguramente los indicadores no son tan duros. Háblanos un poco de la métrica, ¿cuál es la experiencia? Definitivamente es un reto importante, pero yo creo que también uno de los grandes beneficios que traen iniciativas como estas es que nos dan herramientas de medición de los diferentes asuntos. Entonces, CSI nos da muchas herramientas, no solo para medir nuestros impactos frente al ambiente, frente a la sociedad, sino también para evaluar el impacto que los programas que nosotros desarrollamos tienen sobre el asunto. Te pongo un ejemplo específico. Dentro del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible hay también mesas de trabajo y se establecen mecanismos de cómo se debe medir el impacto por ejemplo, de los proyectos de inversión social, que es una de las dudas que muchas veces quedan en las compañías. Cuando tú haces inversión social, efectivamente esto que está representando en retorno, digamos, para la comunidad y para la misma compañía. Entonces, estas iniciativas tienen grupos de expertos que trabajan en el establecimiento de esa manera de medir ese impacto, y nosotros podemos acceder a esas métricas, a esas formas y a esas metodologías, y las podemos implementar dentro de nuestros trabajos. Entonces tiene la doble vía: me exige formalizarme, organizarme para yo gestionar mi información, pero a la vez me da herramientas para medir mis impactos. Muchas gracias. Vamos a terminar un poco reflexionando con las ideas de los profesores, de la cuna a la cuna, de cerrar los ciclos. Entonces hemos mirado un poco hacia atrás, pero bueno, realmente esto de la economía circular, hablamos por la mañana de ellos, involucrar, no sé, los residuos, los consumidores, retornar, recuperar esos materiales, ser una economía eficiente de materiales. ¿Tú cómo ves? Tú tienes experiencia en muchos países como Colombia, llevas un tiempo en Colombia. ¿Cómo percibes qué tan preparados estamos para eso en instrumentos, en instituciones, en visión empresarial? ¿Cuáles son un poco los retos? Bueno, no conozco todo lo que está pasando en Colombia, obviamente, pero mi impresión es que hay obviamente muchísimo que hacer todavía. Hoy en día estamos hablando mucho de lo que Kenneth también mencionó, de los materiales, de los residuos que se consideran ya más bien materia prima, ¿no? En otros países hay alianzas de empresas que investigan el potencial de la minería urbana, por ejemplo, ¿no? Que no solamente es ver cuánto se puede recuperar de un botadero o de un landfill, ¿no? Sino también es de más a largo plazo ver en mi infraestructura, en mis productos circulando, cuánta materia hay circulando que representa un valor y cuáles son las inversiones que necesito hacer para poder recuperarlos, para invertir, por ejemplo, en el desarrollo de tecnologías propiamente adecuadas para el contexto colombiano. Eso sería ya no solamente ir adaptando otras tecnologías que ya existen, sino aprovechar el conocimiento local y inventar nuevos procesos, nuevas tecnologías que necesitan, que logran posicionar Colombia como en ciertos nichos un líder en sostenibilidad. Entonces, ahí, por ejemplo, no veo mucho que está pasando en un enfoque un poco más proactivo. Por el otro lado, lo que hemos escuchado ahora en la mañana del ministro que mencionó lo de las bolsas plásticas, ¿no? Eso fue para mí cuando yo llegué a Colombia, habiendo vivido en Viena antes los últimos 10 años. En los supermercados ya no te dan bolsas en Austria. Más bien, que si te ofrecen, ni te la ofrecen. Si la quieres, la pides y la tienes que pagar. Y aquí hago una compra y me la meten en como 15 bolsas, ¿no? Entonces ahí hay un potencial enorme para cambiar la actitud. No cuesta nada. Cuando vas con tu carro a hacer compras, meterle una bolsa de tela que usas un año y después te compras una nueva.
Entonces creo que hay muchísimo en términos de reciclaje, tanto en los incentivos para el consumidor, el productor, pero por otro lado también en términos de desarrollo tecnológico hay mucho que hacer. Cierro con una pregunta corta. ¿Cómo ven ustedes? ¿Se está viendo también, por favor? No, un poco, ¿cómo quisieran ver o qué quisieran ver en unos 5 años en Colombia en cuanto a alianzas empresariales? Yo sí creo que, digamos, el gran paso que está dando Colombia es un poco las empresas en general. Estamos saliendo de trabajar solas y aprendiendo a trabajar con otras entidades. Yo creo que en eso viene un gran esfuerzo. El sector privado ha hecho un gran avance, digamos, ha sido mucho más organizado en eso. El gobierno nacional viene trabajando en aprender con el sector privado. Las ONGs y las organizaciones multilaterales no necesariamente les ha quedado fácil trabajar con el sector privado igualmente. Entonces ha habido un aprendizaje de todos, no estamos acostumbrados a compartir información, no estamos acostumbrados a tener que entregar reportes a una organización multilateral que es un socio. El sector privado también a veces no se encuentra muy cómodo abriéndose al sector privado porque es un universo que no conoce necesariamente. Hablo por experiencia propia, en varios acuerdos que hemos tenido, es difícil trabajar con el sector privado para ellos y para nosotros, pero lo estamos haciendo. Yo creo que se ha dado en estos últimos 5 años un paso importante. Creo que aceleradamente vamos a tener que aprender a trabajar mejor en 2 frentes, a entregar resultados rápidos y a poder reportar, que yo creo que nos cuesta trabajo en estas alianzas, empezar a reportar y a contar en qué estamos en todas estas alianzas y a compartir un poco las mejores prácticas. Yo creo que ahí se verá un gran desarrollo en todo este campo de la responsabilidad social para las empresas y a unir sectores y de alguna manera, en la pregunta que hacías anteriormente, cómo le pegamos al pequeño y al mediano para que entre también en este juego, y esa es una responsabilidad de nuestras propias cadenas, nosotros que somos las empresas que impulsamos el desarrollo, por no decir las empresas líderes, pero sí tenemos en nuestras cadenas de valor una gran oportunidad y así la tenemos que ver. Yo me sueño unas alianzas que nos permitan construir planes de país a largo plazo, poder trabajar con los gobiernos independientemente de las filiaciones y de los cambios que pueda haber, que entre el sector público y el sector privado seamos capaces de construir un plan, en el caso de Colombia, como país de largo plazo alrededor de los temas sociales, alrededor de los temas ambientales, identificar. Tener planes como el que presentaba el ministro en la mañana son un avance bien importante, por lo menos que como país sepamos hacia dónde queremos trabajar en los temas ambientales, pero que entonces todos nosotros como industrias podamos aportar y estemos jugados por desarrollar ese plan en el largo plazo. Ha habido, digamos, sectores en los que se han podido establecer trabajos, por ejemplo el tema de educación, yo creo que con el apoyo del sector privado en Colombia ha tenido un avance bien importante, pero estamos hablando siempre de 5 o 10 años. Quisiera y me sueño tener unos planes de mucho más largo plazo, que todos estemos remando para el mismo lado y que todos estemos trabajando por los mismos objetivos de país. Bueno, agradezcámosle con un aplauso a todos nuestros panelistas.